Vamos a dar un minutito más a ver si se une alguien más y ya empezamos. Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien, espero que se la hayan pasado muy bien en este puentecito que tuvimos, estuvo muy a gusto. Y bueno, vamos a comenzar el AVE entonces. En esta ocasión vamos a hacer puros ejercicios, como les comenté la pasado. Vamos a hacer del modelo de dos periodos nada más, porque en general en este tema del modelo intertemporal puro, los ejercicios son de dos tipos. Son del modelo de dos periodos o del modelo de infinitos periodos. Muy difícilmente hay ejercicios de un modelo con tres periodos o con cuatro. Casi siempre son o infinito o dos. Entonces, creo que todavía no han visto infinito, así que me voy a esperar un poquito y hoy vamos a hacer puros ejercicios del modelo de dos periodos. Antes de empezar, nada más les quiero enseñar que les voy a compartir pantalla porque les quiero enseñar las... ¿Están viendo mi pantalla? Todavía no. Todavía no. Ok, a ver. A ver, esperen un momento. Ahí está. ¿Ahora sí la están viendo? Sí, ya. Sí, ya. Ah, ok, perfecto. Este fue la pasado, bueno, la teoría que vimos el laboratorio pasado. Nada más les quería enseñar estas dos secciones extras que añadí por si las quieren leer y repasar. Es casi pura teoría. Y la primera es de fluctuaciones en la economía, fluctuaciones de carácter transitorio y permanente. Transitorio donde nada más cambia la dotación de un periodo y el permanente, pues donde cambia de todos los periodos, ¿no? Y ahí vienen los casos con Douglas, Hess y lo que sucede, ¿no? Que a fin de cuentas, si tomamos el caso de agente representativo, sabemos que lo único que va a suceder es que va a incrementar su consumo en el periodo en el que su dotación incrementó, porque como es agente representativo, pues no hay deuda ni ahorro con nadie más. Entonces, es lo que tiene que pasar. Y ahí viene un poquito la explicación de los precios, de cómo se cancelan algunos incrementos en tasas de interés y cosas de ese estilo. Por si lo quieren leer, ahí está. Y el incremento permanente pues es muy sencillo. Si te incrementan en la misma cantidad en todos los periodos, pues vas a consumir ese incremento en todos los periodos. No va a haber ninguna cosa distinta. Y la segunda sección que les añadí fue los bonos de distinta maduración, que si se acuerdan, los vimos el año pasado en el modelo de dos periodos, que en lugar de que te pagaran una tasa de interés, tú pagabas en el primer periodo una Q que dijimos que tendía a ser menor a 1, que era el precio del bono, y en el siguiente periodo te daban una unidad del bien. Y aquí viene, pero obviamente pues esos bonos que dijimos maduraban en un periodo, y en este caso se muestra la equivalencia con bonos que te pueden pagar pues que te regresan las unidades de bienes que contrataste, no en un periodo, sino en 2, 3, 4, 5 o a lo mejor hasta al último periodo. Entonces ahí viene lo que tiene que suceder. Este tema yo creo que sí es un poquito importante porque sí he visto ejercicios de este estilo. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a grabar un pequeño video al rato de este tema con un ejercicio que viene allá al final y ya a lo mejor dura como media hora o... Sí, como media hora yo creo que duraría esa explicación y ya viene un ejercicio al final y lo hago y ustedes ven la grabación y ya, pero no es súper vital, entonces pues no lo vamos a ver ahorita. Y bueno, dicho eso, ahora sí ya vamos a hacer los ejercicios. En Teams está las nuevas diapositivas, pero de todos modos se las mando por aquí, por el chat de Zoom, para que las tengan, por si no las tenían a la mano. Aquí está. Creo que ya les llegó. ¿Alguien me puede confirmar? Ya. Ya, ok.
Bueno, vamos a empezar entonces. Les voy a compartir el pizarrón y vamos a hacer vamos a iniciar con el ejercicio 1. ¿Ya están viendo el pizarrón? Ya. Ah, ok. Creo que, no sé, también lo voy a mover un poquito. Ahí está, ahí creo que ya se ve mejor. Ok, bueno, vamos a empezar con el ejercicio número 1, que es el que ya no nos dio tiempo de hacer el ha pasado, pero pues ahorita tenemos todo el laboratorio para hacer ejercicios, ¿no? Entonces vamos a hacer ese. Déjenme encontrarlo. Ahí está. Nos dice, considera una economía de intercambio, 2 periodos, 2 individuos, y tienen preferencias distintas, tengan cuidado con eso. Uno tiene preferencias Cobb-Douglas, el individuo B, y el individuo 1 tiene preferencias cuasilineales. Cuasilineales porque pues el primer término no es lineal, el primer término es lineal y el segundo ya no es lineal, sino logarítmico, ¿no? Que me acuerdo bien que en ECO 3 venían muchas de ese tipo de preferencias. Nos dan las dotaciones y nos dicen que ninguno hereda ninguna deuda o ahorro del pasado, ¿no? Entonces, ambos individuos consumen cantidades positivas y nos piden la tasa de interés. Entonces, vamos a anotar un poquito los datos del problema. Tenemos 2 agentes, el A y el B, ¿no? Las preferencias sí las voy a apuntar, porque vale la pena. Nada más las del individuo A, ¿no? Que son cuasilineales. Las del individuo B son Cobb-Douglas, ¿no? Las logarítmicas de siempre. Ahora, las dotaciones también vamos a apuntarlas porque son un dato muy importante. Es un vector de 2 elementos. La del individuo A y la del individuo B es 1 y 1. Y vamos a apuntar cuáles van a ser las dotaciones agregadas de la economía. La del primer periodo es esta, ¿no? Esta de aquí. O sea, 1 más lambda. Y la del segundo periodo sería 1 más mu. Así. Las posiciones financieras son iguales a 0 y ambos individuos consumen cantidades positivas de los bienes, ya lo dijimos eso. Voy a cambiar de diapositiva y nos piden la tasa de interés de equilibrio. Ok. Bueno, ya conocemos que para encontrar esa tasa de interés tenemos que invocar la condición de vaciado en equilibrio, que no es más que la suma de los consumos óptimos sean igual a la suma de las dotaciones, ¿no? Que sería la dotación agregada, que ya le escribimos aquí arriba. Esto de aquí no lo conocemos. Primero necesitamos obtener las demandas y una vez que las obtengamos podemos despejar para encontrar la tasa de interés, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. El individuo 1, que es Cobb-Douglas, ya conocemos cómo son las demandas por el pequeño truco que vimos, creo que el año pasado, de que eran igualitas a las de ECO 3, que eran en este formato. Pero de todos modos, como ahorita tenemos tiempo, las vamos a calcular una vez más. Y sí vale la pena que calculemos las de la logarítmica. Podríamos hacer el problema estándar de la gente A, ¿no? Y maximizar su utilidad sujeta a la restricción presupuestaria de cada periodo o alternativamente a la restricción intertemporal, ¿no? Podríamos sacar las condiciones de primer orden, derivar y hacer todo lo que siempre hacemos, pero ya no sabemos bastante bien la ecuación de Euler. Cuando empiecen a hacer ejercicios, entre más ejercicios hagan, casi se les va a quedar grabada. Yo la tengo grabada en este formato, que es
con una función de utilidad no conocida, pero de la función de utilidad instantánea, ¿no? No es logarítmica, podría ser CES, podría ser logarítmica, podría ser cuasilineal, y está en formato de un modelo de T periodos, ¿no? Relaciona los consumos de 2 periodos consecutivos. Esta nos apareció en todos lados cuando estuvimos viendo la teoría la semana pasada, ¿no? La ecuación de Euler, que no es más que la condición de eficiencia intertemporal expresada de esta forma, ¿no? Despejado este U y esta beta. Que si las pasáramos dividiendo nos daría la condición de eficiencia intertemporal, que es que la tasa marginal de sustitución del individuo pues, tiene que ser igual a los precios relativos. Y en este caso habíamos dicho que los precios relativos son 1 más R, o sea, la tasa de interés. Pero así, expresada de esta forma, es la ecuación de Euler, ¿no? Y como ahorita en nuestro problema nada más hay 2 periodos, entonces pues la podemos escribir en lugar de la T, nada más le ponemos un 1, aquí le quitamos el subíndice, podríamos ponerle 1, pero como nada más hay 2 periodos, pues nada más hay una tasa de interés, y aquí le ponemos el 2, ¿no? Entonces, pues nada más nos pide la utilidad marginal del consumo en el primer periodo y la utilidad marginal del consumo en el segundo periodo, o sea, las derivadas. La derivada de C1A, y aquí tenemos que ponerle respecto al consumo de quién, ¿no? Estamos haciendo el problema del individuo A. La utilidad marginal de esto, pues, es una constante, 1, y la utilidad marginal de esto, pues sí es logarítmica, ¿no? Y, ojo, no tiene la beta, sino que nada más es, esta U se refiere a esta función de utilidad instantánea, porque la beta ya está considerada aquí, por la ecuación de Euler. Entonces, esta derivada, pues nada más es 1 sobre C2A, que pasándolo al otro lado, pues tenemos ya la demanda de consumo del individuo, del periodo 2 del individuo A. ¿Por qué la demanda de consumo y no el consumo de equilibrio? Porque acuérdense que cuando es demanda está en función de los precios. Como cuando obteníamos la oferta laboral en el modelo, en el modelo estático, salían términos que tenían la W, que son los precios, WP, y en este caso pues tenemos la R, que es el precio de equilibrio, ¿no? La tasa de interés. Entonces pues esta va a ser la demanda de consumo del segundo periodo, y una vez que conocemos esta demanda de consumo, pues nada más la podemos sustituir en esta restricción intertemporal y obtenemos la del consumo del primer periodo. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría, voy a mover un poquito el pizarrón para acá. Estoy escribiendo ese primer término, C1A más C2, que es esto de aquí. Y es igual a la riqueza, ¿no? Del individuo, que dijimos que es el valor presente de sus dotaciones. Y pues estos dos se cancelan. Y nos queda que la demanda de consumo de este individuo pues va a ser la riqueza menos beta. Obviamente si tienen alguna duda, ya saben, me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema. El chiste es que lo hagamos despacito y que quede bien claro todo esto. Entonces, ya obtuvimos las demandas de estos individuos. Ahora lo que queremos es obtener la demanda de la gente que tiene preferencias Cobb-Douglas. Ya sabemos cómo se ven. Dijimos que cuando estaban en este formato de ECO3, la demanda de consumo de X sería igual a ese exponente. ¿Ya no se ve? No, ya no. Ya no. A ver. Creo que Ya. ya. Pero se movió un poquito, ¿verdad? ¿O se ve bien? Ah, no, yo moví el pizarrón. Ok. Bueno, le estaba diciendo que cuando teníamos este tipo de funciones Cobb-Douglas, que no es más que una transformación monótona de la logarítmica que tenemos siempre, sabíamos que las demandas de consumo se iban a ver así. El ingreso le voy a poner W porque estamos diciendo como si fuera valrasiano, y el precio del bien en cuestión. Y dijimos que cuando lo asociábamos con las logarítmicas,
pues nos quedaba que el consumo del primer periodo era el parámetro asociado alfa, nada más era un 1, y el beta pues era el mismo. El precio del bien de consumo del periodo 1 era 1, y la riqueza pues es lo que tenemos aquí, ¿no? Pero ahora del individuo B, claro. Sí. Como ahorita tenemos un poquito más de tiempo, sí me gustaría que nada más que hagamos el problema de maximización para que vean que sí se llega a esto, porque luego este tipo de fórmulas como que uno puede decir, ay, ¿qué tal que no es cierta? O ¿cómo estoy seguro de que hay esa equivalencia? Pues nada más hagamos el problema y comprobemos nosotros mismos. Entonces, vamos a hacerlo aquí, nos va a tomar un minuto, está muy rápido porque pues ya conocemos ese tipo de funciones, ¿no? Si era el problema de la gente B, sería maximizar su utilidad sujeto a la restricción intertemporal, ¿no? Podemos sacar las condiciones de primer orden y todo, pero hemos dicho que pues, la ecuación de Euler siempre nos ayuda, ya sabemos cómo se ve, y en este formato general, y ahorita que lo menciono, qué bueno que les voy a hacer un entre paréntesis, que es, este formato de la ecuación de Euler tienen que tener cuidado porque está relacionando la utilidad marginal del consumo del primer periodo con la del segundo, pero esta función de utilidad instantánea no la conocemos. Podría ser CES, podría ser cuasilineal, podría ser Cobb-Douglas, podría ser de muchas formas. Entonces, si es Cobb-Douglas, la ecuación de Euler va a seguir siendo la misma, pero intenten no memorizarlo, porque a veces podrían decir, ay, el C1 iba del lado izquierdo o del lado derecho. No lo memoricen. A mí me gusta más dejarla en general y ya nada más derivo y cambio los términos, ¿no? Entonces, la utilidad marginal de los bienes, como es Cobb-Douglas y es logarítmica, pues es 1 sobre el consumo del periodo en cuestión. Entonces nos quedaría así. Nos quedaría C2A es igual a... ¿Qué es lo que les digo, no? Aquí apareció un 1 y acá apareció un 2, ¿no? Pero esa pequeña diferencia se debe a que esta función de utilidad es general, o sea, no la conocemos, podría ser cualquiera, y aquí ya es para el caso particular de una Cobb-Douglas, ¿no? Entonces no se memoricen si el C1 va de qué lado, sino más bien, o bueno, si quieren memorizarlo, nada más tengan cuidado en que a veces va a aparecer de un lado y a veces va a aparecer del otro y se va a deber a que una puede ser la función de utilidad general y otra ya es un caso particular, ¿no? En este caso, pues, Cobb-Douglas, ¿no? Pero bueno, dicho eso, continuemos. Ya tenemos a C2 en términos de C1. Lo único que tenemos que hacer es sustituirlo aquí en esta restricción intertemporal y ya despejamos para C1 y obtenemos esa demanda. Entonces vamos a hacerlo. Tendríamos que C1B, C2B, aquí puse A, perdón. Este es B, ¿no? Porque es el otro individuo. C2B es esto de aquí. Y eso es igual a la riqueza, ¿no? Que no la voy a escribir otra vez porque es mucho tiempo. Entonces, pues se cancelan estos dos términos. Si factorizamos el C1, nos quedaría C1 por 1 más beta y lo pasamos dividiendo y ya obtenemos la demanda de consumo de ese individuo del primer periodo. Y la riqueza, ¿no? En valor presente, siempre recuerden eso. Entonces, la riqueza en valor presente. Las decisiones nos interesa tomarlas hoy, entonces queremos ver cuánto vale lo que tenemos, pero hoy, no en un futuro. Si se fijan, pues es exactamente la misma demanda que obtuvimos aquí, pero aquí pues nos sabíamos este pequeño truquito de las Cobb-Douglas, entonces pues inmediatamente ya la podemos escribir así. Ahora, si queremos encontrar la del segundo periodo, pues lo único que tenemos que reconocer es que es la misma del primer periodo, pero multiplicada por este elemento de aquí, ¿no? Entonces, pues ya la podemos escribir directo. Beta 1 más R. ¿Sí se ve? Sí, pero se desenfocó un poco. Sí, se alejó un poquito, ¿no? A ver. Mm, mm,
Ahí también no se ve bien todavía, ¿verdad? A ver, voy a desconectar un segundito la cámara para ver qué fue lo que sucedió y ahorita la conecto de nuevo. Esperen un momento. Ya no habíamos tenido estos problemas técnicos en los lados pasados, pero creo que ya se arregló. A ver. ¿Ahora sí ya? Ya. Ok, perfecto. Bueno, no nos tomó mucho tiempo ese problema técnico. Aquí tendríamos entonces, lo que le estaba diciendo es que una vez que conocemos la demanda de consumo del primer periodo, pues nada más invocamos esta ecuación de Euler y multiplicamos la demanda de consumo del primer periodo por este objeto de aquí y obtenemos la del segundo periodo, ¿no? Que es lo que estaba escribiendo de este lado. Y es 1 más beta y la riqueza, ¿no? Que está en valor presente. Ahí está. Si se fijan y hubiéramos hecho lo del truco de la Cobb-Douglas, pues hubiéramos obtenido que esa demanda del término Y es el coeficiente que está aquí, que es beta, 1 más beta, y la riqueza dividido sobre el precio de Y, ¿no? Pero el precio, aquí estábamos diciendo que Y es como si fuera el consumo del segundo periodo, y sabemos que el precio ya no es 1, sino es 1 sobre R. Entonces, pues, ese 1 más R está dividiendo en el denominador, entonces pasa multiplicando, y como tenemos este beta aquí, pues nos queda de esa forma, ¿no? Entonces ustedes pueden decidir qué método usar, pero a mí me gusta, una vez que ya te sabes este truquito, pues ya no tienes que sacar otra vez las demandas de consumo de la Cobb-Douglas, pues ya nada más recuerdas el truquito y ya. Entonces voy a borrar eso para ya continuar con lo que nos pide, que es la tasa de interés, ¿no? Voy a borrar esto de aquí. Si alguien tiene alguna duda, sin problema, me puede decir y lo vemos. Las demandas sí las voy a dejar ahí, nada más para que estén, porque las vamos a utilizar un poquito. Está bien. Ya tenemos las demandas de consumo. ¿Qué es lo que nos piden? La tasa de interés. ¿Cómo la podemos sacar? Invocando la condición de vaciado del mercado de bienes. Esta suma que se ve medio rara no es más que decir que lo que consume el individuo 1, el individuo A en el primer periodo, más lo que consume el individuo B en el segundo periodo, tiene que ser igual a la suma de sus dotaciones, o la dotación agregada, que dijimos que en el primer periodo era esto, 1 más lambda. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir estas demandas de consumo aquí y despejar para 1 sobre R. Ahora, si se fijan, esta demanda de consumo del primer periodo pues tiene muchos elementos, ¿no? Y esta del primer periodo pues también, ¿no? Esta del segundo periodo nada más tiene beta sobre 1 más R, ¿no? Entonces a lo mejor conviene, en lugar de hacer esto, hacerlo para el segundo periodo. Es totalmente equivalente. Llegan a exactamente las mismas tasas de interés de equilibrio, solo que pues utilizan dos formas diferentes, ¿no? Entonces, esta vez lo vamos a hacer con esta porque otra vez se enfocó, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a acercar esto un poquito más. A ver. Ya está, pero ahí se ve ya, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, lo que estaba diciendo entonces es que vamos a hacerlo, pero con las demandas de consumo del segundo periodo, que esta sería más sencilla de despejar, ¿no? Pero da igual, las dos deberían llevar al mismo resultado. Entonces vamos a hacerlo aquí. La del segundo periodo es, la dotación agregada del segundo periodo es 1 más μ, ¿no? Aquí está. Y eso tiene que ser igual a lo que consumen los dos en el segundo periodo, la suma de lo que consumen, ¿no? Entonces sería el consumo del segundo periodo del individuo A, que está aquí, y el del individuo B está acá, ¿no?
Aquí podemos de una vez bueno, dejémoslo así. Podríamos de una vez sustituir los valores de lambda y de la dotación que ya nos lo dieron, lambda y 1, o 1 y mu aquí, y pues ya o sea, sería un poquito más sencillo, pero como en el problema nos cambian los valores, creo que en la segunda pregunta, entonces mejor dejémoslo así en general, y ya después nada más sustituimos esos valores de las dotaciones, ¿no? Ahí está, es lo que tenemos ahí. Voy a borrar esta condición de vaciado del mercado porque pues ya la vimos. Si se fijan, este 1 más R multiplica a los dos términos de aquí. Si lo distribuimos, nos va a quedar 1 más R por la dotación de este periodo y este 1 más R se va a cancelar, ¿no? Y de ahí podemos pasar este término de la derecha al lado izquierdo y nos quedamos nada más con estos dos términos que tienen a 1 más R, ¿no? Entonces, lo voy a hacer con cuidado, no me voy a saltar pasos, no tenemos tanta prisa hoy. Entonces, tendríamos esto. Uno más R por Y1, nada más multipliqué todo lo que está aquí por esto, y multiplicando esto por este segundo término y pasándolo al lado izquierdo, tendríamos... Bueno, lo voy a dejar de ese lado y ahorita lo pasamos al otro lado. Y Y2B, ¿no? Se cancela el 1 más R. Entonces, lo que vamos a hacer pues, es esto, pasarlo del lado izquierdo y factorizar el 1 más R. Si lo pasamos al lado izquierdo y multiplicamos por 1 más beta este término para poder sumarlo, así, nos quedaría... Factorizamos el beta 1 más R de aquí. Nos quedaría un 1 y Y1B sobre 1 más beta, ¿no? Así. ¿Todos de acuerdo con eso que hice, que no fue la gran cosa? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, nada más déjenme fijarme. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos casi media hora hoy. Vamos un poquito lentos, pero bueno, no hay problema. Estamos haciéndolo con cuidado. Ok. Pues ya tenemos la 1 más R despejada, nada más hay que esto hay que expandirlo y pasarlo al otro lado, entonces nos quedaría, esta beta la podemos pasar restando, esto lo vamos a... Yo creo que vale la pena que sustituyamos de una vez, porque a lo mejor se nos puede cancelar una mu con este término de aquí, ¿no? Y aquí también este. Entonces, si me permiten, voy a borrar esto, Y2B, aquí sabemos que es mu, y Y1B sabemos que es 1, ¿no? Entonces lo dejamos así. Yo dije que al final, para que nos quedara más general, pero ahorita nada más vamos a encontrar la tasa de interés de equilibrio. Entonces, pues aquí tenemos las demandas de consumo, entonces esto sí nos va a dar un poquito igual. Entonces, vamos a pasar esto al otro lado, nos quedaría, y esto lo expandimos, ¿no? 1 más mu más beta, más mu beta, menos mu beta, que es este de aquí, sobre 1 más beta. Esta beta la pasamos otra vez. Bueno, es que ya sabemos cómo se arregla rápido. Bueno, está muy raro esto porque a veces sucede, a veces no, lo de la cámara, entonces quién sabe. Voy a investigar por qué pasan esas cosas. Pero bueno, se cancelan estos dos términos de aquí. Esta beta la pasamos dividiendo al otro lado y nos quedaría 1 más R y esto de aquí, ¿no? 1 más beta más 1 sobre 1 más beta. Esto de aquí es el 1 de aquí y este 1 de aquí es este que está aquí, ¿no? Entonces,
Ya no se ve, ¿verdad? No, ya no. Mm, mm, a ver. Denme un segundito a ver qué está pasando con esto. Espera un momentito, ya estoy arreglando de la cámara. A ver si ya funciona. Todavía se ve un poquito lejos, ¿no? A ver si lo dejo un poquito más. Creo que ahí ya se ve. Esperemos que ahí ya no nos dé problemas otra vez. Bueno. ¿Qué les estaba diciendo? Se cancela estos dos términos de aquí, se cancelan las 1 más betas de acá, y pues esto nada más es una suma, nos quedaría 2 más beta, y pues ya, podemos obtener la tasa de interés de equilibrio, o voy a escribir acá. Nos quedaría 1 más mu más beta, y dividido entre beta, y esto que pasa dividiendo, ¿no? 2 más beta. Y ahí está, esa sería nuestra primera respuesta. Parece ser que es la respuesta número... Es la C. Sí, es lo que obtuvimos. Entonces, ya que tenemos la tasa de interés de equilibrio, nos dicen qué pasa con los consumos, pero suponiendo que mu es igual a 1. Entonces, vamos a ver, voy a mover la pantalla y regresar al pizarrón. Lo que vamos a hacer es, esto lo voy a escribir acá arriba para que no nos esté estorbando y la tasa de interés la voy a dejar ahí por el momento. Nada más lo voy a reescribir para que no nos estorbe ahí. C1A, que es la demanda de consumo de A. Es decir, su riqueza, valor presente, menos beta, ¿no? Y C2A es... Ahí está, son sus demandas de consumo de los dos periodos. 1 más R, lo voy a escribir un poquito más para acá, para que tampoco nos esté estorbando tanto. Ahí está. Entonces ya voy a borrar esto de aquí. Ahora lo que nos piden es saber qué pasa cuando incrementa lambda, ¿no? Sí, incremento en lambda, pero suponiendo que mu es igual a 1. Lo único que tenemos que hacer es poner mu igual a 1 aquí y sustituir esa tasa de interés en las demandas de consumo de cada uno de los individuos y ya vamos a obtener los valores óptimos de consumo de cada uno. Entonces, esa tasa de interés con mu igual a 1 sería ya estrella, porque ya es el valor de equilibrio. Si mu es igual a 1, sería 1 más 1 más beta, o sea, 2 más beta, y aquí abajo está 2 más beta, entonces nos quedaría nada más 1 sobre beta, ¿no? Y esta 1 más beta, pues la sustituimos en las demandas de cada uno y vamos a ver qué sucede con cada uno. El consumo del individuo A del primer periodo sería entonces su dotación del primero, que es lambda, más su dotación del segundo periodo, que es 1, sobre 1 más R, ¿no? Pero 1 más R es beta. Entonces sería nada más beta menos beta. Esto es igual a, lo voy a escribir aquí abajo. El consumo de equilibrio del individuo A, pues nada más es lambda. Y si se fijan, es su dotación del primer periodo. Entonces ya no necesitamos hacer ningún cálculo porque sabemos que si consume su dotación, podemos decir que está en autarquía, ¿no? Su posición financiera neta va a ser 0 porque no está pidiendo prestado ni se está endeudando, y su consumo del segundo periodo va a ser exactamente su dotación, que es 1.
Si están en un examen, con esto basta y ahorran muchísimo tiempo. Pero nada más comprobémoslo un segundito. Sustituyamos este valor de equilibrio en su demanda de consumo del segundo periodo y después veamos que B1 también es igual a 0, ¿no? 1 más R es beta, aquí está beta, entonces sería beta sobre beta. Entonces, pues, de inmediato vemos que el consumo del segundo periodo es 1 y que es congruente con que es lo mismo que su dotación de ese periodo. Y si sabemos que la posición financiera neta de un individuo es su dotación más lo que consume, pero está consumiendo su dotación, o sea, Y1 es lambda y su consumo es lambda, pues esto es igual a 0, ¿no? Ahí está la comprobación. Nos tomó 20 segundos, pero les digo, en un examen pues, no necesitarían hacer eso. Si ven que consume en este modelo de 2 periodos, si en el primer periodo está consumiendo su dotación, necesariamente en el segundo también va a consumir su dotación. Entonces, si sabemos que este individuo no está pidiendo prestado ni se está endeudando, sin hacer ningún cálculo, vamos a saber que el individuo B pues también necesariamente va a estar consumiendo su dotación en ambos periodos. Pero de todos modos vamos a sustituir las tasas de interés para ver que eso sea cierto. Tenemos que el consumo del individuo 1 del primer periodo es igual a 1 sobre 1 más beta por Y1B, que es su dotación del primer periodo, que es 1, y Y2B sobre 1 más R. Y Y2B es mu, pero creo que dijimos que mu era 1, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner 1, y 1 más R es beta, ¿no? Bueno, 1 sobre 1 más R es beta. Entonces nos quedaría así. 1 sobre 1 más beta por 1 más beta, estos dos se cancelan, y nos queda que el consumo del individuo 1 del primer periodo es 1, que es su dotación, que es lo que dijimos ahorita, y sabemos por la ecuación de Euler, si sustituye esto, que el consumo del individuo 2 es beta 1 más R veces el consumo del individuo del periodo 1, ¿no? Pero sabemos que cuando la tasa de interés se ve de esta forma, podemos despejar esta B y nos queda esto. Un 1, ¿no? ¿Por qué nos gusta esta expresión? ¿Por qué nos gusta cuando la tasa de interés se ve así? Porque si se acuerdan de la ecuación de Euler, y no solo en este ejemplo, sino en todos los ejemplos en donde esta ecuación de Euler se ve de esta forma. ¿Por qué digo en los que esta ecuación de Euler se ve de esta forma? Porque cuando metamos política fiscal, en particular con un impuesto al consumo, aquí nos van a aparecer unos términos con tau, que van a alterar un poquito esta ecuación de Euler. Pero por lo mientras, siempre se va a ver así. Sea el modelo de 2 periodos, de 3, de t periodos o infinitos periodos. Ay, pensé que se quitó, pero no. Entonces, si decimos que beta por 1 más R es 1, pues este término es 1, entonces los consumos son los mismos en el tiempo. No importa si es el periodo 1, si es el periodo 2, si es el periodo 100, sabemos que el consumo va a ser igualito en todos los periodos. Que ahorita nada más hay 2 periodos, entonces pues esto está como de más, pero de todos modos se los digo para que cuando vean este tipo de tasas de interés, inmediatamente identifiquen esto y se den cuenta de que por la ecuación de Euler los consumos tienen que ser iguales en el tiempo, ¿no? Entonces, dicho eso, como el consumo va a ser igual en el tiempo, pues sabemos que ceros B tiene que ser exactamente igual a esto, ¿no? A 1. Y que si se fijan, es exactamente igual a su dotación, que era mu, pero dijimos que mu era 1, ¿no? Y bajo ese supuesto hicimos todos los cálculos, entonces está consumiendo su dotación. Entonces vamos a ver lo que nos preguntan, y obviamente, pues, o sea, necesariamente su posición financiera neta, que así se le llama también a los bonos, pues ese es igual a 0, ¿no? Entonces vamos a ver lo que nos preguntan. Nos dicen, un incremento en lambda no incide en la posición financiera de equilibrio del individuo A. Esa es verdadera, porque si se fijan, esta posición financiera neta es 0. Por más que incremente lambda, pues aquí no hay ningún lambda, es 0. Entonces, el incremento en lambda solo se va a ver reflejado en su consumo, y ya, no va a alterar ninguna otra variable de equilibrio. Entonces, esa opción es la verdadera, ya es la primerita. De todos modos, vamos a ver las otras 4. Nos dice, la segunda nos dice, un incremento en lambda no incide en el consumo de equilibrio del individuo A, o sea, en C1A. Pues no es falso, acabamos de decir que justamente un incremento en lambda influye en el consumo del primer periodo del individuo A y es la única variable en la que influye. El inciso C nos dice que un incremento en lambda aumenta el consumo de equilibrio del segundo periodo del individuo A. No, este consumo nada más es 1, no depende de lambda, entonces pues también es falsa esa.
un incremento en lambda aumenta el consumo del periodo 1 del individuo B, pues también es falsa porque este es un 1, y lo mismo con el consumo del segundo periodo, es falsa porque pues, es un 1 lo que consume. Entonces, creo que se desenfocó un poquito. Ahí está. Pues bueno, ya respondimos esa segunda, vamos con la tercera pregunta y última. Y ahora nos dice al revés, que lambda es igual a 1 y que mu es el valor arbitrario. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Y lo que vamos a hacer es, en la tasa de interés de equilibrio que ya habíamos obtenido desde hace rato, que es esa de ahí, vamos a sustituir los valores que nos están dando. Si nos dicen que lambda es igual a 1, pues aquí no aparece ninguna lambda, ¿no? Entonces se va a quedar exactamente igual. Esa va a ser nuestra tasa de interés. Entonces, pues la vamos a tener que sustituir en las demandas de consumo de los dos individuos y pues ver qué encontramos. Empezamos con el consumo del individuo A. El consumo del primer periodo a ver, voy a pasar esto. Su consumo del primer periodo es su riqueza en valor presente, que es lambda, que dijimos que es 1, más su dotación del segundo periodo, que también es 1, sobre 1 más R. Y 1 más R es eso de ahí, entonces ya lo voy a escribir de una vez así. Así. Y menos beta. Lo que nos están preguntando en esta, bueno, valga la redundancia, lo que nos pide esta pregunta es qué pasa cuando aumenta mi 1. Entonces aquí ya no tenemos que simplificar nada más, podríamos simplificar, multiplicar esto por este término y por este término, pero la mu nada más aparece de este lado, ¿no? Entonces podemos dejar ya nuestro consumo de equilibrio de A expresado de esta forma. El consumo del primer periodo, claro. Del segundo periodo nada más es beta por 1 más R, y 1 más R es lo que está ahí, entonces pues lo escribimos de forma inmediata, así. La tasa de interés, pero como tiene un beta en el denominador y aquí está multiplicado por un beta, pues se cancela y nos queda esto. Y pues también, esto ya está lo más simplificado posible, y aunque no lo estuviera, pues nada más buscamos qué le pasa a estos consumos cuando cambian mu. Entonces, pues de esta forma ya tenemos lo que buscamos. Ahora vamos a ver las del individuo 2. Perdón, las del individuo B. Es un poquito, tengan cuidado, ¿no? Porque a veces se confunde. Este es el periodo y este es el individuo. Pero uno se puede hacer bolas muy fácil. El consumo de equilibrio del individuo B del primer periodo está dado entonces por este cociente y su riqueza en valor presente, que es su dotación del primer periodo, que es 1, y mu es arbitrario, ¿no? Entonces lo dejamos así, dividido entre 1 más R. Entonces sería beta por mu, ¿no? Porque está la dotación aquí, y esto de acá abajo. ¿Todos de acuerdo? Nada más es la dotación, que es mu, por el cociente sobre la tasa de interés, ¿no? Que es voltear estos términos. Beta 2 más beta, beta por 2 más beta, y esto de aquí arriba pues está acá abajo. Si se fijan, ahora sí hay un pequeño problemita, entre comillas, porque no podemos inmediatamente ver qué le pasa al consumo cuando aumenta el mu1. Pero si aplican este pequeño truquito que a lo mejor ya se lo saben muy bien del modelo estático, no va a haber ningún problema. Lo que van a hacer es factorizar mu de ambos lados. De este lado, del lado de arriba, pues ya está factorizada, nada más está aquí multiplicando. Y de abajo, lo que van a hacer es esto. Estos dos términos juntarlo y factorizarla de aquí, ¿no? Entonces nos queda el mu1, que es asociado a esta, y
1 más beta sobre mu. Que si se fijan y multiplican esto, pues nos queda exactamente la misma expresión. O sea que no le hicimos nada de la ecuación, es válido esta expresión. ¿Y para qué hicimos esto? Pues para que se cancelen de ambos lados y ahora sí ya nada más hay una mu y podemos hacer lo que siempre hacemos de ver qué pasa con los denominadores cuando aumenta o disminuye una variable, ¿no? Entonces todavía no lo vamos a hacer porque ni siquiera hemos visto qué nos están preguntando. Bueno, todavía no estamos resolviendo las preguntas, pero dejemos entonces el consumo de equilibrio de este individuo del primer periodo en esa forma, ¿no? Y del segundo periodo es lo mismo del primer periodo, pero multiplicado por beta 1 más R. Si se fijan ahora ya no podemos decir que consume lo mismo en ambos periodos, porque este beta 1 más R ya no es 1. Si pasan el beta a este lado, pues ya les va a quedar un cociente que claramente es diferente a 1, ¿no? Entonces aquí sí vamos a tener que escribirlo así. Si se fijan aquí, lo único que hice fue el beta sobre 1 menos beta, sobre 1 más beta, que es esto de aquí, lo multipliqué por la tasa de interés, que es esto de acá, ¿no? Que lo escribí aquí. Y todo eso por la riqueza en valor presente, ¿no? Que es su dotación del primer periodo, que es un 1, y su dotación del segundo periodo, que es mu. Y dijimos que mu era arbitrario, ¿no? Entonces, pues no lo podemos sustituir. Dividido entre la tasa de interés, pues nada más volteamos esos términos, ¿no? Nos quedaría mu, beta, así. Esta expresión pues es la misma que tuvimos acá arriba, pero ahora aparece también un mu de este lado. Entonces, vamos a ver qué nos piden, vamos a ver si a lo mejor de esta forma ya no tenemos que simplificar más. Y bueno, obviamente estas betas se cancelan. Y ahora sí ya vamos a responder la pregunta. Nos dice, un incremento en mu aumenta el consumo de equilibrio del individuo B en el periodo 2. Individuo B en el periodo 2. Pues vamos a ver si es cierto. Lo que está entre corchetes es el valor presente de la riqueza, que es exactamente lo mismo que está aquí arriba. Entonces, vamos a ver qué le pasa a eso que está entre corchetes cuando aumenta mu, ¿no? Si aumenta mu, significa que esto que está aquí subrayado, bueno, circulado, cuando aumenta mu, eso se hace más chiquito. Si eso se hace más chiquito, toda esta fracción se hace más grande, y si esa fracción se hace más grande, pues el consumo aumenta, ¿no? El consumo de C1 aumenta, o el valor presente de la riqueza aumenta. Aquí mu está en el numerador, entonces cuando aumenta mu, pues también aumenta el consumo del segundo periodo. Entonces podemos decir que cuando aumenta mu, aumenta el consumo del primer periodo y también aumenta de B, obviamente, y también aumenta el consumo del segundo periodo de B. Entonces, pues la primera es verdadera. La segunda nos pide el consumo de equilibrio del primer periodo, pero del individuo A. Aquí nada más hay una mu, es lo que les dije, no necesitamos simplificar nada. Si la mu aumenta, esta fracción se hace más chiquita. Y si esa se hace más chiquita, pues el consumo también disminuye. Entonces, podemos escribirlo así. Disminuye el consumo del individuo A en el primer periodo. Y pues esa es verdadera. A ver, la C nos dice, incremento en mu disminuye el consumo del individuo A en el segundo periodo. Pues si se fijan es falsa. Aquí está mu en el numerador, entonces aumenta mu, aumenta el consumo, ¿no? Entonces ya tenemos la respuesta correcta, es la C. Esa es la falsa. Pero vamos a ver la D de todos modos. Nos dice, incremento en mu aumenta la posición financiera de equilibrio del individuo A en el periodo 1. Esa sí la tendríamos que sustituir para ver cómo nos queda la posición financiera del individuo. Y vale la pena que lo hagamos, nada más a modo de práctica, ¿no? Porque imagínense que no hubiéramos obtenido todavía la respuesta correcta, pues sí tendríamos que hacer esto, ¿no? Entonces, la posición financiera neta del individuo A, sabemos que es su dotación de ese periodo, que es lambda,
que es igual a 1 por el planteamiento de la pregunta, menos su consumo de ese periodo, que es 1 más beta, ¿no? Estos unos se cancelan, y si se fijan, si aumenta mu, dijimos que disminuye, la dotación está dada, ¿no? A lo mejor ni siquiera hubiéramos tenido que escribir esto. Sabemos que la dotación está fija, entonces, si aumenta mu y está disminuyendo el consumo del primer periodo, necesariamente significa que está ahorrando, o a lo mejor no sabemos si está ahorrando o si está endeudando, pero lo que sí sabemos es que su posición financiera neta está aumentando. O sea, si ahorraba, ahora está ahorrando más, y si tenía una deuda, ahora tiene una menor deuda, ¿no? Y si se fijan, es lo que aparece aquí. Cuando aumenta mu, el denominador se hace más grande, toda la fracción se hace más chiquita, y como tiene este signo negativo, pues B1 aumenta, ¿no? Entonces, la D es verdadera. Incremento en mu aumenta la posición financiera neta de ese individuo en el primer periodo, y un incremento en mu aumenta el consumo de equilibrio del individuo B en el primer periodo, es lo que veíamos aquí. Si mu aumenta, esta fracción se hace más chiquita, si se hace más chiquita, todo esto se hace más grande, y pues por ende aumenta el consumo del primer periodo. Entonces, pues ya teníamos la respuesta correcta, que era la C. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, antes de terminar este problema, nada más vamos a ver la intuición detrás de los resultados. Esta mu es la dotación del segundo periodo de este individuo B. Si se fijan, cuando aparece en la tasa de interés, ¿no? Entonces, si aumenta mu, está aumentando la tasa de interés. Entonces, si alguno está pidiendo prestado, o sea, se está endeudando, pues esa deuda le va a salir más cara. Y si alguno está ahorrando, ese ahorro pues le va a dar más rendimientos en el futuro. Y es lo que aparece aquí, ¿no? Si este individuo estaba teniendo una deuda de esta forma, pues va a disminuir esa deuda en caso de que esto sea negativo. Y si es positivo, pues significa que estaba ahorrando y va a ahorrar más, ¿no? Y eso lo vemos porque pues, mu aparece en esa tasa de interés de equilibrio. Pero bueno, ahora sí ya terminamos ese ejemplo. Si alguien tiene alguna duda, sin problema, puede decirla y la revisamos. Entonces BDA se hace más grande. Este B1A, Sí. no sabemos, bueno, podríamos calcular y ver qué signo tiene esto, pero de entrada yo te diría que no sabemos si esto es positivo o negativo. Lo que sí sabemos es que cuando aumenta mu, se hace más grande, ¿no? Si era positivo, se hace más positivo, o sea, más grande, y si era negativo, se hace menos negativo, ¿no? Porque esta mu está en el denominador. ¿Sí? Sí, Pablo, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, sin nada más dudas, voy a borrar el pizarrón y vamos a pasar al siguiente ejemplo. Que voy a procurar que lo hagamos más rápido porque ya vi que sí nos tardamos un poquito en este ejemplo. Lo estuvimos haciendo muy despacito. Voy a cambiar el pizarrón porque este se manchó un poco. Ahí está. Vamos a hacer el ejercicio. No, nos vamos a saltar al ejercicio 3 porque es de opción múltiple, que son los del mundo. Y ya al final hacemos los que son de preguntas abiertas, porque los de opción múltiple son bien rápidos. Entonces, este nos dice, un individuo que habita una economía que vive 2 periodos. Podríamos pensar que es un agente representativo, pero no nos está diciendo eso, ¿no? Entonces, no asumamos cosas que no nos dan, solo pongamos que es un agente, vive en una economía de 2 periodos, tiene preferencias Cobb-Douglas y tiene una dotación de bienes dada por un vector de 2 elementos, ¿no? Que es Y y lambda Y, ¿no? Con lambda mayor que 1. Y si se fijan, nos da la tasa de interés de mercado. O sea, en este ejercicio no tuvimos que resolver ningún equilibrio general. Es como un ejercicio más del estilo de ECO 3, en donde te dan los precios y tú nada más tienes que ver qué le pasa a la utilidad o al consumo de un individuo. Entonces aquí nos están dando la tasa de interés de mercado. Pablo, ¿ese qué ejercicio es? ¿Perdón? ¿Ese qué ejercicio es?
Es el 3, el que dice Moodle. Ok, gracias. Sí. Ahí está, se desconectó, ya me di cuenta, pero creo que ya está de nuevo. Bueno, a ver, voy a acomodar esto un poquito mejor. Creo que ahí ya se ve bastante bien. Perdón por mi letra fea, pero bueno, espero irla mejorando poco a poco. Es el ejercicio 3 de Moodle, del laboratorio, creo que es el laboratorio 6. Nos están dando ya la tasa de interés de mercado, que me gusta más escribirla así. 1 más R igual a mu 1 sobre beta. Bueno, mu sobre beta. Si se fijan aquí, beta por 1 más R ya no es 1, sino es mu. Entonces es probable que el consumo de este individuo pues, no sea igual en el tiempo, ¿no? Por la ecuación de Euler. Pero vamos a ver primero qué nos están pidiendo. Nos dicen cuál de las afirmaciones es cierta, la posición financiera óptima. Nos piden qué pasa con la posición financiera óptima cuando aumenta mu y lambda, ¿no? Entonces, ¿sabemos cómo son las demandas Cobb-Douglas? Las acabamos de encontrar ahorita, que se ven de esta forma, ¿no? Y la riqueza en valor presente, que ya la voy a sustituir de una vez. El primer término, o sea, la dotación del primer periodo nada más es Y. La dotación del segundo periodo es, bueno, y el segundo término es la dotación del segundo periodo dividido sobre la tasa de interés, ¿no? Que sería beta sobre mu, porque está dividiendo, y lambda y, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos factorizar esta y. Sí, o lo podemos dejar así y ya encontramos la posición financiera neta. Si se fijan, como nos está pidiendo la posición financiera neta, o sea, la B, el valor de los bonos, el equilibrio, no necesitamos para nada el consumo del segundo periodo. Nada más necesitamos el del primer periodo. Entonces, si se acuerdan, por la restricción de un periodo que nos dice que el consumo más los bonos tiene que ser igual a su dotación, y alternativamente podría tener una tasa, una deuda o un ahorro heredado del periodo pasado, pero el mismo problema nos dijo, su posición financiera neta inicial, creo que sí lo dice así, tal cual. Sí, su posición financiera neta inicial es igual a 0, o sea que no heredó ninguna deuda. Entonces, a partir de aquí, pues, este paso ya se lo saben de memoria, nada más lo puse para que lo tengamos bien presente, que su posición financiera neta en equilibrio es su dotación del primer periodo, que es Y, menos lo que consuma en el segundo periodo, que es, lo voy a escribir así, Y 1 más beta menos beta mu 1 más beta lambda y. Y ahí está. Podemos simplificar esto, pero no tenemos la necesidad porque si se fijan, lo que nos interesa es saber qué le pasa a esta posición financiera neta o a este valor de bonos. Quién sabe si es ahorro o deuda. Habría que verlo, pero no nos interesa. ¿Qué le pasa a ese valor cuando aumentan estas dos variables? Entonces, lo podemos dejar así explícito y nada más ver qué le pasa cuando aumenta cada una. Si aumenta lambda, está en el numerador. Entonces, está restando algo más grande. Entonces, esa posición financiera neta debe disminuir. O sea, si estaba ahorrando, va a ahorrar menos. Y si estaba endeudado, se va a endeudar menos. Si aumenta mu, por otro lado, como está en el denominador, toda esta fracción se va a hacer más chiquita y como está restando, va a implicar que aumenta esa B1 estrella. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la B. La posición financiera óptima es función creciente de mu. Lo acabamos de ver aquí. Aumenta mu, aumenta esa posición financiera neta. Y es una función decreciente de lambda, porque cuando aumenta lambda disminuye esa posición financiera. ¿Cuál es la intuición detrás de esto? Si se fijan, lambda es un parámetro que hace que su consumo, su dotación del segundo periodo sea más grande. Intuitivamente, si su dotación es muy grande en el segundo periodo, sabemos que a los individuos les gusta suavizar su consumo.
entonces es probable que quiera transferir una parte de esa riqueza al presente, con el fin de consumir más en el periodo 1. Pero sabemos que los bienes son perecederos, no se puede transferir en el tiempo consumo, entonces lo que tendría que hacer es endeudarse en este periodo. Entonces, si se fijan, esta tasa de interés tiene mu. Si aumenta mu, es más alta esta tasa de interés, ¿no? Entonces, podría verse como que es un incentivo para que esa deuda sea más cara, ¿no? Y mientras que aumentos en lambda, pues podrían parecer que implican que quiere consumir más en el primer periodo, ¿no? Pero bueno, esa intuición pues no es súper relevante en cuanto a resolver estos ejercicios porque pues a la hora del examen lo que importa es el álgebra, ¿no? Entonces ya terminamos ese primer ejercicio, les digo, estaba rápido porque es de opción múltiple. Vamos a hacer el siguiente de Moodle, que es el ejercicio 4, y después a ver si nos da tiempo de hacer el ejercicio que dice examen. ¿Alguien tuvo alguna duda con esa pregunta? ¿No? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio, va a ser el ejercicio 4. Entonces, voy a limpiarla aquí bien. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos dicen? Economía de intercambio, dos individuos competitivos, ahora otra vez difieren en sus preferencias. Uno tiene preferencias lineales, o sea, de sustitutos perfectos, y el otro tiene Cobb-Douglas. Entonces vamos a escribir eso. C1A y utilidad de B es Cobb-Douglas, ¿no? Nos están dando las dotaciones, las voy a escribir acá mejor para que no estorben. 1 y 1 para el individuo A y para el individuo B va a ser 1 y lambda, ¿no? Y si se fijan, nos dan una pequeña restricción, lambda menor que esta cantidad. No sabemos en principio por qué nos la dan, pero si en general cuando les den una restricción así, en algún momento del problema les tiene que aparecer una expresión parecida. Y a lo mejor esta condición nos dice que el consumo es positivo, ¿no? O a lo mejor nos dice que la posición financiera neta es positiva o algo así. O sea, es como una restricción que a lo mejor no es relevante, no es tan relevante, pero en algún momento del problema sí nos va como que a aclarar las cosas, entre comillas. Podemos escribir aquí también las dotaciones agregadas. La del primer periodo es la suma de estos dos, que sería 2. Y la dotación agregada del segundo periodo sería 1 más lambda, ¿no? Vamos a ver qué nos piden. Nos piden los consumos de equilibrios y la tasa de interés de equilibrio, ¿no? Entonces, uno podría pensar que podemos maximizar el problema y encontrar demandas de este individuo que tiene sustitutos perfectos, pero sabemos que, pues, cuando hay preferencias de sustitutos perfectos, nada más hay 3 opciones. O consumes todo de un bien, o consumes todo de otro bien, o los precios son tales que eres indiferente, ¿no? Y en este caso va a ser indiferente, porque el mismo problema nos dice que, bueno, no nos dice, pero si consumiera nada más de un bien, pues su dotación se iría a la basura, ¿no? Del siguiente periodo. Como no podemos encontrar demandas de este individuo, porque si derivamos respecto a estas utilidades instantáneas, pues nada más nos da constantes. La ecuación de Euler sería algo así, ¿no? Sería como 1 beta 1 más R igual a 1, ¿no? Y pues eso no nos relaciona a ninguno de consumos ni nos permite llegar a ninguna demanda de consumo, ¿no? Sí nos dice que el consumo de este individuo pues tiene que ser exactamente igual, pero pues no nos ayuda mucho. Entonces la forma de proceder con este problema va a ser invocando las condiciones de vaciado del mercado. O alternativamente, pues nada más imponiendo la condición de equilibrio, ¿no? Sabemos que en equilibrio la suma de los consumos o el consumo agregado alternativamente tiene que ser igual a la dotación agregada, ¿no? Lo que consuma el individuo A más lo que consuma el individuo B, que el individuo B tiene preferencias Cobb-Douglas. Entonces, si me permiten, ya voy a escribir de entrada así su demanda de consumo. 1 más beta por su riqueza en valor presente.
que es el primer término, que es la dotación del primer periodo, y la dotación del segundo periodo entre la tasa de interés de equilibrio, ¿no? Estas dos cosas tienen que ser iguales a la dotación agregada de ese periodo, ¿no? 2. Pero dijimos que para que la condición de eficiencia del individuo 1 nos decía que beta por 1 más R era igual a 1, ¿no? O alternativamente 1 más R estrella era igual a 1 sobre beta, ¿no? Entonces, una vez que conocemos eso de esa condición de eficiencia del individuo, que en realidad como que no nos llevó a ningún lado, pues nada más lo podemos sustituir en este término y despejar para C1. Y ya obtendríamos el consumo de equilibrio del individuo A en el primer periodo. Entonces, lo que hacemos es despejar esto al otro lado, bueno, pasarlo al otro lado. Nos quedaría 2. Uno más R nos quedaría beta lambda. Así. Y pues nos dicen qué pasa cuando aumenta lambda, entonces no hay necesidad de simplificar esto, ya lo podríamos dejar así expresado. Ahora, el consumo del segundo periodo lo podemos obtener de la misma forma que lo hicimos en la anterior, reconociendo que el consumo agregado o la suma de los consumos tiene que ser igual a la dotación agregada. Y sabemos que la demanda de consumo del individuo 2 del individuo B en el segundo periodo tiene que ser así, ¿no? Beta 1 más R sobre 1 más beta y el valor presente de su riqueza, ¿no? Que dijimos anteriormente que era igual a esto y que sustituyendo esa tasa de interés de equilibrio pues era igual a esto. Entonces ya lo voy a escribir así. 1 más beta lambda y este 1 más R es igual a 1 sobre beta, por beta es 1, ¿no? Entonces esto de aquí pues es en realidad 1, ¿no? Lo voy a escribir ya como 1. Así, ¿no? Y ahí está. Entonces, el consumo del individuo A más el consumo del individuo B tiene que ser igual a la dotación agregada de ese periodo. ¿Cuál es la dotación agregada de ese periodo? 1 más lambda. Entonces, lo que tendríamos que hacer pues, sería de nuevo despejar esta C2. Ahí está. Ahora, ¿qué nos piden? Esto de aquí no nos va a ser muy útil porque si bien cuando aumenta lambda por este término aumenta el consumo, pero por este término está restando, ¿no? Entonces aquí sí conviene que simplifiquemos un poquito más esta expresión. Entonces vamos a multiplicar 1 más beta a este término de aquí, ¿no? Entonces vamos a escribirlo así. 1 más lambda más beta más lambda beta. Solo lo multiplicamos por 1 más beta cada término, menos lo que está aquí. 1 menos beta lambda. Si se fijan, se va a cancelar este lambda beta con este lambda beta, este 1 con el 1, y nos queda que el consumo de equilibrio del individuo 2 es igual a lambda más beta sobre 1 más beta. Y pues ya, este consumo sí nos sirve porque nos dice qué le pasa cuando aumenta lambda. Ya encontramos los valores de equilibrio del individuo A, vamos a encontrar los del individuo B. Ya tenemos la tasa de interés y sabemos cómo se ven sus demandas, entonces no debería haber ningún problema. Voy a borrar esto de aquí y, como siempre, de nuevo escribí todo medio chueco, entonces voy a mover el pizarrón un poquito más para acá y vamos a escribir el consumo de equilibrio del individuo B, perdón, que como es preferencia Cobb-Douglas, sabemos que es 1 sobre 1 más beta por su riqueza en valor presente. ¿Y cómo es su riqueza en valor presente? Pues la dotación del primer periodo, que es 1 más su dotación del segundo periodo, que
Pues aquí está su riqueza en valor presente, ya la habíamos calculado, ¿no? Era su dotación del segundo periodo, que era lambda, sobre la tasa de interés, ¿no? Pero la tasa de interés habíamos dicho que era 1 sobre beta, ¿no? Entonces nos quedaba así. Y pues está el consumo de equilibrio del individuo 1, del individuo B en el periodo 1, y como esta identidad habíamos dicho anteriormente que por la ecuación de Euler implicaba que los consumos iban a ser iguales en el tiempo, pues también su consumo del segundo periodo va a ser exactamente igual, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a ver qué nos piden en el problema. Y vamos a apurarnos a ver si nos da tiempo de hacer el último ejercicio, que era de preguntas abiertas. Nos dicen, entre mayor sea lambda, nos piden cuál es la falsa. Entre mayor sea lambda, mayor será C2A estrella. C2A estrella, aquí está. Claramente, entre mayor sea lambda, mayor es C2A. Entonces, lo voy a escribir aquí como lo hicimos en el examen. La A, pues es verdadera. Entre mayor sea lambda, menor será C1A estrella. Pues sí, si aumenta lambda, aumenta todo este término, pero como es negativo, disminuye el C1A estrella, ¿no? Entonces, esa también es verdadera. La C nos dice, entre mayor sea lambda, mayor será C1B. Sí, entre mayor sea lambda, mayor será el valor presente de la riqueza de este individuo. Y como consume lo mismo en ambos periodos, tanto el consumo en el primer periodo como en el segundo periodo va a ser mayor, ¿no? Entonces, estas dos son verdaderas. Y nos dice, entre mayor sea lambda, mayor será R estrella. Pues encontramos que el valor de equilibrio de esa tasa de interés no dependía de lambda. Entonces es la falsa y pues ahí está la respuesta correcta. Vamos a hacer el último ejercicio. ¿Alguien tuvo alguna duda con alguna parte de este ejercicio? ¿No? Sino para irnos al ejercicio 2 que dice examen. ¿Por qué hacer ese? Porque los demás son los de paquetes y también están interesantes, pero a lo mejor en otro laboratorio los ven con los demás laboratoristas, entonces mejor hacer ese que casi no es tan conocido. Dice examen porque lo saqué de un examen pasado de los que era presencial, entonces pues, son preguntas abiertas. Creo que viene una como de verdadero y falso, pero es como preguntas abiertas en general. Entonces vamos a hacer ese último ejercicio, el ejercicio 2, que dice examen, y nos dice una economía de 2 periodos con 2 individuos. Entonces vamos a escribir eso de una vez aquí. 2 agentes tienen las mismas preferencias ambos. Y son preferencias medio extrañas. La verdad no estoy seguro cómo se llaman ese tipo de preferencias, pero pues bueno, no importa saberse los nombres. ¿Por qué le pongo I? Porque para denotar que pertenece al individuo I, que pues, puede ser o el individuo A o el individuo B, ¿no? Y está medio extraña porque tiene un símbolo negativo, bueno, un signo negativo, pero si sacan la derivada de esto les va a dar algo positivo, en particular les va a dar así, U' de CT, así. Entonces sabemos que la utilidad marginal es positiva, entonces no hay ningún problema con que tenga estos signos negativos, ¿no? Y si se fijan, es lo que le interesa al individuo. Si consumiera 1 en ambos periodos, su utilidad sería -1 menos beta. Pero si consumiera, no sé, 1.000.000 de unidades en el primer periodo y en el segundo, su utilidad sería casi 0, ¿no? Que evidentemente es mejor tener utilidad 0 que tener utilidad -1 menos beta. Entonces, si se fijan, pues sí es una función de utilidad que nos sirve. Vamos a escribir también las dotaciones de los individuos de este lado. La del individuo A es 1 y 0, y la del individuo B es 0 y épsilon, ¿no? Y épsilon, pues, no sé ustedes, pero uno piensa, hay algo miniatura, ¿no? Pero quién sabe, no nos dieron ninguna restricción, nada más nos dicen que es algo positivo. Si se fijan, intuitivamente, este individuo 1 quiere suavizar su consumo en ambos periodos, y también este individuo, el B, no tiene nada de dotación en el primer periodo. Entonces, lo más probable es que se endeude con este individuo
para consumir en el primer periodo y a su vez este individuo le conviene porque cuando este se endeuda, significa que el individuo A le prestó, o sea, está ahorrando. ¿Y para qué ahorra? Pues porque no tiene dotación en el segundo periodo. Entonces quiere ahorrar una parte de esto para transferirla al futuro, ¿no? Y suavizar su consumo, que es un resultado muy importante de la teoría que vimos. A estos individuos les gusta consumir balanceado entre los periodos. Entonces vamos a ver qué nos preguntan. Nos piden la tasa de interés de equilibrio. Bueno, los dos individuos tienen las mismas preferencias, entonces podemos resolver el problema de maximización. Para algún individuo y no, podemos ponerle problema de la gente y no. Maximizaríamos la utilidad sujeta a su restricción presupuestaria intertemporal. Obviamente pueden usar la restricción periodo a periodo, pero esta me gusta más a mí porque ya está más simplificada. Y la dotación de ese individuo en valor presente. Bueno, más bien su riqueza en valor presente. Podemos sacar las condiciones de primer orden, pero de tanto que estamos hablando de la ecuación de Euler todo el tiempo, pues ya nos la sabemos de memoria. Que no es mi recomendación que se la aprendan de memoria, pero, o sea, cuando hacen ejercicios un montón de veces, pues ya se les queda grabada. Esta es la ecuación de Euler. La utilidad marginal ya la habíamos calculado en un inicio, nada más para comprobar que esta función de utilidad sí era legítima, o sea, sí era válida, no nos estaba dando utilidad marginal negativa, porque eso ya no tendría sentido. Entonces, tenemos esto, 1 sobre el consumo en ese periodo al cuadrado, entonces nada más lo vamos a pasar al otro lado. Como son dos periodos, en lugar de escribir t, vamos a escribir 1, y en lugar de escribir t más 1, escribimos 2, ¿no? Entonces, si me permiten, ya haciendo los despejes, nos quedaría c2 cuadrado, c2i al cuadrado, porque no sabemos de qué individuo es. ¿Por qué le puse los paréntesis? Nada más para distinguir, ¿no?, entre la i, que se refiere, que es el superíndice de este consumo, que se refiere a que puede ser el individuo A o el B, y que este cuadrado pues significa nada más, o sea, nada más es que está elevado al cuadrado, ¿no? Creo que ya no se ve, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Estoy arreglando esto. Creo que ya se va a ver mejor. Sí, creo que ya se ve. Creo que Isaac se tuvo que salir, no hay problema. Se está grabando, ¿verdad? Ah, sí, que bueno. Les voy a subir la grabación al ratito, entonces. Bueno, encontramos esto. Ahora, podríamos encontrar las demandas de consumo y hacer lo que estuvimos haciendo antes, sumar los consumos, que sea igual a la dotación agregada de ese periodo, para encontrar el 1 más R estrella. O podemos hacer un método que sería equivalente al método centralizado en el modelo estático, que se llama agregar, y que casi todos los profesores ya lo hacen de inmediato y lo hacen así. Se suma sobre cada uno de los individuos. Oye, Pablo, ¿la beta no es al cuadrado? No, creo que no, ¿Por porque la derivada de C2? sí, pero este C2 nada más sería, o sea, estaría solito, sin el beta. Ah, ok, gracias. Porque es una constante que está multiplicando, ¿no? Si planteáramos el problema, el lagrangiano, al derivar respecto a C2, pues nada más es C2, ¿no? Esa beta está como constante. Pero sí, buena pregunta, porque luego nos podemos confundir un poquito si esa beta nada más es una constante. Lo que les decía es que hay un método que se llama agregar. Bueno, no es un método, es lo que como que procedimiento, y se llega de inmediato a expresiones de este estilo, ¿no? Y de repente dicen, no, ¿qué hiciste? Porque, pues sí, me salté muchos pasos, pero no está complicado. Lo que sucedió lo voy a poner entre paréntesis. ¿Y por qué lo puse así?
porque así lo van a ver en sus clases, que se llama como agregar, y ya llegas a este resultado. Voy a hacer un entre paréntesis de qué fue lo que sucedió, y después lo voy a borrar, ¿no? Para que veamos qué es eso de agregar. Voy a borrar esto de aquí, y las dotaciones también las voy a borrar, porque ustedes ya las tienen ahí en las diapositivas, y yo también las tengo aquí. Entonces, si se fijan, esta ecuación de Euler era para un individuo Y, no dijimos quién, puede ser A o puede ser B. Entonces lo que vamos a hacer para agregar es sumar estas dos cosas de aquí. Sumar, primero lo que vamos a hacer antes de sumar sería sacarle raíz a todo esto, ¿no? Raíz esto de acá, raíz esto de acá y raíz esto de acá. Una vez que hacemos eso, como lo hicimos con el individuo Y, podemos escribirlo para un individuo en particular, en este caso para el individuo A, ¿no? Nos quedaría que el consumo de A tiene que ser igual a la raíz de beta 1 más R, y el consumo de, aquí puse malos lunes, así, ¿no? Y adicionalmente tenemos la misma expresión porque tiene la misma función de utilidad, pero para el individuo B, ¿no? Y lo que vamos a hacer es sumar esto. Sumando esto de acá, obtenemos el consumo agregado, porque nada más hay dos individuos en esta economía, y reconocemos que el consumo agregado en equilibrio tiene que ser igual a la dotación agregada, que en su momento vamos a ver que va a ser la producción agregada, y sumando estos dos términos podemos factorizar esta raíz de beta 1 más R, y nos quedaría así, ¿no? Factorizando eso nos quedaría esto, y esto es el consumo agregado, que en equilibrio tiene que ser la dotación agregada, ¿no? Entonces, si me permiten, lo voy a borrar y nada más voy a escribir Y1, que es la dotación agregada, ¿no? Elevando todo al cuadrado y despejando 1 más R, obtenemos esta expresión aquí, ¿no? Entonces, si se fijan, este método de agregar pues es muy simple, porque ya obtuvimos la tasa de interés de equilibrio en términos de los parámetros del modelo. Esta Y2 nada más habría que sustituirlo con los valores que ya borré, pero aquí los tenemos, ¿no? Son 1 para el primer periodo, la dotación agregada, y la dotación agregada del segundo periodo sería epsilon, ¿no? Entonces podemos reescribir esta tasa de interés de equilibrio como epsilon cuadrada sobre beta, ¿no? Y ahí tendríamos ya la primera respuesta al problema. Vámonos rápido a ver si alcanzamos a hacer la B y la C, y ahí terminaríamos el lab por esta ocasión. Nos pide los valores de equilibrio de los consumos individuales en cada periodo y la posición financiera neta de cada uno. Entonces vamos a borrar esto tantito, un segundo, para que no nos estorbe. Ahí está la tasa de interés de equilibrio que encontramos hace unos segundos. ¿Alguien tuvo alguna duda de qué hicimos ahorita del proceso de agregar? ¿No? Bueno, si es así, lo que tenemos que hacer es nada más acordarnos, ya tenemos la tasa de interés de equilibrio, ¿no? Entonces, si recurrimos a la ecuación de Euler, que ya borré, pero que me parece que estaba escrita así, ¿no? Bueno, la voy a escribir otra vez. C1 que era así, ¿no? C2 de I al cuadrado y C1I al cuadrado. Pues ya tenemos esta tasa de interés de equilibrio. Si pasamos el beta acá, nos quedaría que esta beta 1 más R, pues nada más es epsilon al cuadrado. Y si le sacamos raíz a todo, ¿para qué sacarle raíz? Para después sustituir lo que obtengamos aquí en la restricción presupuestaria intertemporal, ¿no? Que es como el método que hemos hecho hasta ahorita. Si le sacamos raíz, tendríamos esto, ¿no? Raíz de C2 al cuadrado, pues nada más sería C2 para el individuo Y. Y C1, raíz de C1 al cuadrado, pues nada más sería C1 para el individuo Y, ¿no? Y raíz de epsilon al cuadrado, pues nada más sería que
epsilon, ¿no? Y ya encontramos la relación de la ecuación de Euler que nos permite sustituir en la restricción presupuestaria intertemporal. La restricción presupuestaria intertemporal nos dice que el consumo del primer periodo más el consumo del segundo periodo en valor presente, que sería C2 sobre 1 más R, y C2 es esto de aquí, o sea, epsilon C1, y 1 más R es esto de acá, pero está en el denominador, entonces nos quedaría así, beta epsilon cuadrado, ¿no? Y aquí está epsilon C1, y esto tiene que ser igual al valor presente de la riqueza, ¿no? Que no lo voy a escribir, porque está bien largo. Se cancelan estos dos términos. Si factorizamos el C1, nos quedaría 1 más beta sobre epsilon igual al valor presente de la riqueza, y nada más, y ya podremos expresar el consumo de equilibrio de un individuo cualquiera, y porque tienen la misma función de utilidad, así, este epsilon está multiplicando de este lado, entonces nos quedaría epsilon más beta sobre epsilon y el valor presente de la riqueza, que sería Y1i más la dotación del segundo periodo dividido sobre la tasa de interés, que es beta Y2i sobre epsilon cuadrado, ¿no? Entonces, lo único que tendrían que hacer es sustituir las dotaciones de cada uno de los individuos y obtendrían el consumo de ese periodo para ese individuo, y después multiplicar por epsilon este valor y obtendrían el valor del consumo del segundo periodo de ese individuo. Ya lo dejé hasta aquí porque ya vi que se nos está acabando el tiempo, y en los últimos 2 minutos quisiera hablarles de algo rapidísimo que es muy importante. Hasta aquí sería el problema, o sea, ustedes lo pueden continuar. Si tienen duda con alguna parte del procedimiento, sin problema me pueden avisar y lo revisamos, pero les quiero decir algo importantísimo que se llama solución de la ecuación de Euler. Si se fijan, la ecuación de Euler que habíamos escrito era así. Pero para algún periodo t, ¿no? No especificábamos cuál. Si desarrollamos un poquito más esto, tendríamos esto. Que la utilidad marginal del primer periodo tiene que ser igual a la utilidad marginal del segundo periodo multiplicada por beta 1 más R. Pero a su vez, la utilidad marginal del segundo periodo tenía que ser igual a la utilidad marginal del tercer periodo por este término de aquí, y así sucesivamente, ¿no? Se cumple para todos los periodos, porque es una ecuación en diferencias, ¿no? Si ya llevaron MAE o si ya llevaron sistemas dinámicos, pues se les va a hacer bien fácil esto. El chiste de esta solución de la ecuación de Euler es, una vez que encuentras C1 estrella, encuentras todos los consumos. ¿Cómo haces eso? Pues este C3 lo sustituyes acá y encuentras C2. Y ese C2 lo sustituyes acá, y así vas haciendo hasta que todo lo dejas en términos de la utilidad de C1. Entonces, les voy a escribir aquí cómo quedaría. Lo tengo anotado aquí. Nos quedaría así más o menos. U' de C1 es igual a beta 1 más R, la utilidad marginal del segundo periodo, que sería beta 1 más R, la utilidad marginal del tercer periodo, que sería beta 1 más R, utilidad marginal de ese periodo, ¿no? Del cuarto periodo, ¿no? Y así. Si se fijan, aquí nos aparece beta al cubo y una serie de... aquí debería poner los subíndices, porque estas tasas de interés, sin duda, no hay razón para que sean iguales. Ya vamos a terminar. Esto es lo último que vemos, y ya con esto terminamos el lado. Y la utilidad marginal de ese periodo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esta solución de la ecuación de Euler? Pues vamos a llegar que la utilidad marginal de del primer periodo tiene que ser igual a beta elevado a la t-1 por una serie de productos de tasas de interés por la utilidad marginal del periodo. ¿De qué periodo? Pues de un periodo t, ¿no? ¿Quién sabe qué periodo? ¿Por qué aquí le puse t-1 y aquí t-1? Porque si se fijan, aquí hay un 4 y aquí hay un 3, y también aquí hay un 3, ¿no? Entonces siempre va a estar desfasado en 1 o en un 1. Entonces, si vemos la utilidad del periodo t, pues esta va a ser t-1.
Y esa es la famosa solución de la ecuación de Euler. Este 1 más R también lo podríamos expresar en términos de precios. Entonces tendríamos beta T menos 1 sobre el precio de T, utilidad marginal del consumo en T, ¿no? Y esto igual a utilidad marginal del periodo 1. Nada más les dejo esto para que lo vean cuando lo vean en su clase, que no sea algo nuevo, porque sí es un resultado importantísimo y pues lo vamos a estar utilizando más que nada cuando lleguemos al horizonte infinito. Pero bueno, ya sería todo por este lab. Espero que los otros, perdón, porque hicimos un poquito más de ejercicios. El próximo lab lo que vamos a hacer es ver un poquito de teoría, de repaso, y hacer algunos ejercicios al final del lab. Pero bueno, ¿alguien tuvo alguna duda con eso? ¿Alguien tiene algún comentario? No, todo bien, Pablo, gracias. ¿Todo bien? Bueno, entonces ya daremos por terminado el lab. Voy a parar la grabación.